Capítulo 10. ¿Cómo los líderes mantienen sus éxitos? La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Felicidades, Nehemías. Lo lograste. Terminaste la obra. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿No es eso lo que te dan ganas de decir ahora mismo? Ahora descansa, Nehemías. Has trabajado duro. Te mereces unas vacaciones. ¿Has llegado alguna vez a alcanzar un punto importante dentro de un proyecto? ¿Has respirado hondo con satisfacción y después has sentido que un pensamiento te hacía volver a la realidad como si se tratara de un bofetón? ¿Y ahora qué? Si la reconstrucción de los muros fuera como un juego de las grandes ligas de fútbol, la respuesta sería: ahora me llevo la copa. Sin embargo, lo cierto es que tu trabajo solo se encuentra a la mitad. La forma en que nos comportemos ante los logros dice mucho acerca de nosotros mismos, de nuestro carácter y de nuestro sistema de valores. Uno de los momentos más peligrosos en tu vida es cuando has alcanzado una meta. ¿Qué sucede cuando has logrado lo que te habías propuesto hacer y no tienes ninguna otra meta que seguir? Ahora sí que estás metido en un problema. El éxito destruye a mucha gente. Nos volvemos cómodos, satisfechos e inútiles. Todo el impulso que habíamos logrado tener para el gran proyecto se ha acabado. He visto suceder esto una y otra vez. En el momento en que se termina un edificio, la gente lanza un suspiro colectivo de alivio y grita: ¡hemos llegado! ¡Estamos en la tierra prometida! Y deja de crecer. Piensa en gente que tú conoces o que a su vez conoce a alguien que haya logrado algún gran éxito temprano en la vida. Con frecuencia, en lugar de mantenerse impulsados dentro de la senda de los logros, lo que hacen es detenerse. Se sienten satisfechos, se acomodan y nunca dan un paso atrás. Eso le puede suceder a cualquiera de nosotros. Si nos descuidamos, podemos perder lo que nos ha costado tanto trabajo. ¿Qué puede hacer un líder para mantener su éxito? Nehemías tiene algunas sugerencias para nosotros. En este capítulo veremos cómo se aseguró de que sus logros durarían. El capítulo 7 es la línea divisoria dentro del libro de Nehemías. La primera fase de su vida fue la etapa de construcción. La segunda, el período de consolidación. En los 6 primeros capítulos leemos acerca de la reconstrucción de los muros. Los capítulos 7 al 13 describen la consolidación de la ciudad. Son 2 fases muy diferentes. En su vida, Nehemías ya ha pasado de copero del rey a gobernador de Judá. Ahora se ha acabado el gran esfuerzo para erigir los muros y su papel cambia de nuevo. Ahora tiene que usar un conjunto distinto de habilidades como líder. El no hacer la transición de construir a mantener es la principal razón por la cual los negocios van a la quiebra, las iglesias no crecen y las organizaciones fracasan. El problema de la transición es este: los líderes no saben crecer con la organización. No tienen las habilidades necesarias para la siguiente fase. Como consecuencia, se estrangula la iglesia o el negocio en el momento que empiezan. Si los líderes no adoptan las nuevas habilidades que hacen falta para mantener su éxito, lo que han levantado se morirá. 2 tipos de líderes. Existen 2 tipos distintos de líderes. Al tipo 1 yo lo llamo el catalizador. El catalizador es el que pone en movimiento el proyecto. El tipo 2 es el consolidador. Estos son los que mantienen el proyecto en movimiento una vez levantado. El tipo 1 es el diseñador. El tipo 2 es el desarrollador. Los consolidadores desarrollan lo que ha pensado el diseñador. El tipo 1 es el motivador, el tipo 2 es el administrador. El tipo 2 sabe hacer que el proyecto levantado por el tipo 1 funcione sin problemas una vez establecido. El tipo 1 es el emprendedor. Él o ella típicamente comienzan algo por su propia cuenta. Sin embargo, a medida que crece la organización, el emprendedor se debe convertir en el ejecutivo. Los ejecutivos trabajan a través de otros. Saben que no pueden mantener solos lo que echaron a andar. Hay 2 tipos claramente distintos de habilidades en el liderazgo. Ambos tipos son necesarios en las iglesias, las familias, el gobierno y los negocios. Al comenzar, se necesita el catalizador del tipo 1, el diseñador, motivador o emprendedor. Más tarde, en la fase de consolidación, se necesitan los administradores y desarrolladores del tipo 2, gente que sepa administrar y llevar adelante la operación diaria. Pablo es un buen ejemplo del líder tipo 1. Era un pionero, un hombre en movimiento que nunca se quedaba mucho tiempo en el mismo lugar.
echaba a andar algo y decía: ahora hazte cargo tú. Dejaba a Timoteo, a Tito, a Epafrodito o algún otro administrador a cargo de la operación diaria de aquello que él había comenzado. Pablo era un líder del tipo 1. En cambio, Timoteo, Tito y Epafrodito eran líderes del tipo 2. La Biblia dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Otras versiones dicen: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, para que pusieras en orden las cosas que aún se necesitaban hacer. El líder sabio conoce sus propios puntos fuertes y débiles y los compensa por medio de su equipo de trabajo. Es muy raro encontrar un líder que sea catalizador y consolidador a la vez. Cuando lo encontramos, suele estar entre los millonarios, las personas que se hallan en los puestos más altos de las corporaciones y los que manejan los mayores negocios. Se trata de personalidades dinámicas que también tienen la capacidad de crecer con la organización. Nehemías era uno de estos hombres. Sabía cambiar de responsabilidades. Cuando se terminó el muro, dejó el casco duro del constructor para ponerse el traje fino del ejecutivo. En la siguiente fase de su vida, Nehemías requería un conjunto de habilidades completamente diferentes de las que había utilizado hasta el momento. Él estaba listo. En el capítulo 7 demuestra sus tareas gerenciales esenciales para el crecimiento consolidado. ¿Sabías que entre el 90 y el 95% de las iglesias que se fundan nunca pasan de las 200 o 300 personas? Llegan a las 200 o 300 y después disminuyen de tamaño. Suben y bajan, porque los líderes no saben hacer la transición que presenta Nehemías en el capítulo 7, sus iglesias nunca crecen. A menos que el líder desarrolle esas habilidades, la organización nunca pasará de ser el ministerio de un solo hombre. ¿Cómo se mantiene lo que ya se ha logrado? Primero, se reclutan líderes, se buscan, se preparan, se les delega y se los involucra a otras personas. Segundo, se registra el progreso. Se mantiene un buen registro de los recursos existentes. Tercero, se recoge apoyo económico. Se hallan los fondos necesarios para financiar la operación que se está llevando a cabo. La Biblia dice que toda la escritura es de provecho. Como líder, decídete ahora a aprovechar las lecciones de Nehemías. He aquí lo que Nehemías hizo para lograr su transición de catalizador a consolidador. 1. Recluta más líderes. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Tan pronto como se acabaron los muros y estuvieron colocadas las puertas, Nehemías contrató el personal. Nombró 3 clases distintas de líderes. Porteros, los guardianes, los vigilantes y la policía de la ciudad. Su labor consistía en proteger y en mantener la paz. Cantores, eran los líderes de la adoración. La adoración era importante para Israel. Levitas, eran los ayudantes de los sacerdotes. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Nehemías nombró a su hermano Hananí un líder civil como alcalde de Jerusalén, mientras Hananías se convirtió en comandante de la fortaleza, algo semejante al jefe de policía en la actualidad. En su condición de gobernador, Nehemías tenía ahora un personal completo en el que había porteros, cantores, levitas, un alcalde y un jefe de policía. Estaba demostrando una habilidad de liderazgo clave en toda organización que crece, la capacidad para delegar. Estaba involucrando a otras personas. Sabía que la administración diaria de la provincia era más de lo que podía controlar un hombre solo, así que estaba entregando esa responsabilidad, repartiéndola. Esto sucedió mucho tiempo antes de los seminarios de Peter Drucker o libros como En búsqueda de la excelencia de Tom Peters. Sin embargo, Nehemías comprendía estos principios básicos de la administración. Sabía que era necesario dividir la responsabilidad. Uno puede soñar, diseñar, crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero hace falta gente para que el sueño se convierta en realidad. Walt Disney. Nehemías sabía que ninguna organización puede llegar a estabilizarse si está edificada sobre una sola persona. Por eso, el líder eficaz necesita pasar de emprendedor a ejecutivo. Al principio Nehemías lo hizo todo. No había comité, él no le pedía opinión a nadie y no tenía más líderes. Él lo hacía todo. Nehemías tenía la mano sobre todo. Al principio de todo proyecto, el emprendedor debe involucrarse en todas las etapas del camino. Sin embargo, a medida que va creciendo, necesita ir soltando responsabilidades.
El líder del proyecto necesita irles entregando cada vez más responsabilidades a su personal, a los líderes laicos y a otros ayudantes. La participación en todo es magnífica para echar a andar algo, pero a largo plazo no es una forma eficaz de administrar. Cuando comencé la iglesia Saddleback en 1980, mi meta era ir entregando el ministerio. Al principio mi esposa Kay y yo lo hacíamos todo. Yo imprimía los boletines, preparaba las sillas, las quitaba, planificaba el servicio, predicaba y a veces hasta recogía la ofrenda. Sin embargo, mi meta seguía siendo trabajar de manera que no se llegara a necesitar de mí, entregar el ministerio. Aunque yo fui quien comencé la iglesia y la levanté, la iglesia no fue levantada sobre mí. Fuimos buscando otros líderes, otras personas, más personal y entregando las responsabilidades del ministerio. Ya en 1989, lo único que me quedaba que otros no estuvieran haciendo era la predicación. Así que también comencé a compartirla. Así uno va entregando el ministerio. El líder eficaz delega. Si yo me hubiera aferrado a todas las cosas que estaba haciendo al principio, la iglesia habría dejado de crecer al llegar a unas 150 personas. Tal como están las cosas, me superó hace ya mucho tiempo. Uno de los precios del crecimiento que debes estar dispuesto a pagar es tener a personas en tu equipo que tal vez nunca veas o les hables. Nuestro ego necesita ser capaz de compartir el liderazgo con los demás. Hay gente que llama a mi iglesia para pedir consejería o para bodas y ya no preguntan por mí. Eso no me causa ningún problema. Si yo fuera el único hombre santo a sueldo en la iglesia, tendríamos todavía una iglesia bastante pequeña. La capacidad, el tiempo, el esfuerzo, la energía, el talento y los conocimientos de una persona tienen sus limitaciones. Por eso Dios hizo más de una persona. Uno va entregando el ministerio, va entregando el liderazgo. Este es el principio de delegación. Nehemías dijo, ya levantamos la muralla. Ha llegado la hora de asegurarnos de que no la vamos a perder. Distribuyamos el liderazgo y delegó responsabilidades. Puesto que todo se levanta o cae según los líderes, el tipo de líderes que escojas es crucial. Si tienes la persona equivocada en puestos de liderazgo, puedes sembrar semillas de destrucción en cualquier negocio, ministerio o programa. ¿Qué clase de líderes buscó Nehemías? ¿Qué es importante para ti al escoger la gente que te va a ayudar? Busca el mismo tipo de personas que buscó Nehemías, gente íntegra, piadosa y fiel. A. Integridad. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Lo primero tiene que ser la integridad. El denominador común del liderazgo es la integridad. Si no se puede confiar en ti, ¿quién te va a seguir? Y si nadie te sigue, no eres el líder. John Maxwell dijo, el que se cree líder pero nadie lo sigue, solo se está dando un paseo. Tú necesitas ser íntegro. El liderazgo se edifica sobre la confianza. Si la gente confía en ti, entonces eres el líder. Si no confían, no eres el líder y no importa el título que te den. En el momento en que le tengas que decir a la gente que eres el líder, habrás dejado de serlo. El liderazgo tiene que ver por completo con la confianza. P. Piedad. Era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Nehemías buscó gente que se tomara en serio su relación con Dios. Temer a Dios significa tener reverencia hacia Él. Está claro que Hananí era un hombre espiritual que tomaba a Dios en serio. Cuando Dios busca líderes, quiere saber qué clase de personas son. ¿Se puede confiar en ellos? ¿Qué clase de relación tienen con Él? La piedad es una cualidad clave para los líderes que Dios usa. C. Fidelidad. Tanto Hananí como Hananías tenían toda una historia de relación con Nehemías. Los había conocido a ambos y había trabajado antes con ellos. Había sido Hananí el que había hecho el largo viaje hasta Persia para hablarle a Nehemías sobre los muros. Él fue el que buscó la ayuda de Nehemías. Si él no hubiera dado aquel paso inicial, tal vez Nehemías nunca habría ido a reconstruir los muros de la ciudad. Su fidelidad demostraba que eran dignos de confianza. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Cuando ponemos en una posición de liderazgo a alguien que no ha sido probado, 9 de cada 10 veces se va a tratar de una bomba de tiempo. Puedes darlo por seguro. Busca gente que haya demostrado ser digna de confianza. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Los ascensos tienen como base la fidelidad. Si somos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos da cosas mayores.
Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que has visto y oído en mí, te lo doy a ti. Se lo tienes que entregar a gente fiel y de confianza que reúna las cualidades para enseñarle a los demás. Comunícaselo según la fidelidad de ellos. Invierte en gente que sea fiel. Dios escoge a los líderes basado en dos cosas, su vida personal y su actuación en el pasado. Esto es lo que debemos mirar cuando estamos buscando un líder. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando yo haya salido el sol, hasta que sea bien de día. Si las abren antes que sea de día, se podría deslizar algún enemigo y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Nehemías ha escogido a sus líderes y ahora les da una clara descripción de sus responsabilidades. Les hace algunas indicaciones muy concretas. Vigilen, manténganse en guardia, estén alertas, tengan cuidado. Los muros ya fueron levantados, las puertas están en su lugar, pero tenemos que seguir vigilando. Las puertas de una ciudad eran la clave de su seguridad. Imagínate esto, durante los 52 días pasados, el pueblo ha trabajado día y noche para reconstruir sus hermosos muros. Ahora ya están terminados. Las gigantescas puertas están en su lugar. Entonces, una noche, la noche en que se les olvide asignar vigías, un enemigo se desliza dentro de la ciudad y la vuelve a capturar. ¿No habría sido algo trágico? Dios quiere que tú comprendas este principio. Lo que uno obtiene, lo tiene que cuidar. Esa es la razón de que esta historia se encuentra en la Biblia. Si tú no cuidas lo que has obtenido, lo vas a perder. Nunca des por sentado que por haber alcanzado un cierto nivel de éxito, allí te vas a quedar sin esfuerzo alguno. Tenemos que proteger lo que hemos logrado. ¿Te has esforzado alguna vez muy duro para perder peso, solo para ver después cómo vuelven los kilos y los centímetros con mayor rapidez que antes, y todo porque tú no estabas cuidando lo que habías ganado o perdido? Los logros del pasado no son garantía de un éxito continuo. Nos podemos pasar años aprendiendo un idioma extranjero y perderlo sencillamente porque no lo utilizamos. Es un principio de la vida. Úsalo o piérdelo. Este principio también es cierto en nuestra vida espiritual. Podemos llegar a grandes logros en nuestro caminar con Cristo solo para perder terreno y caer después cuando bajamos la guardia. Cuando hablo con personas que han estado espiritualmente caídas, encuentro que no se trata de que ahora amo al Señor y dentro de un minuto no. Esas personas han pasado de amar a Dios ahora y olvidarlo dentro de un minuto. No es un amor que se vuelve odio, sino que es una simple cuestión de descuido. ¿Cuánto hay que esforzarse para tener hierbas malas en el patio? Nada. Crecen solas cuando no estamos atentos. Las hierbas malas son señal de descuido. Y las hierbas malas del espíritu crecen hasta asfixiar nuestra vida si descuidamos las cosas básicas de la vida cristiana. Tenemos que proteger lo que hemos ganado, tanto en lo físico como en lo espiritual. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. En las Escrituras vemos que Jesús dice muchas veces, velen y oren. Necesitamos vigilar nuestra vida personal a fin de no perder terreno ante el diablo. El primer principio para mantener lo que ya hemos ganado es el de reclutar nuevos líderes y delegar responsabilidades. Crea un sistema de apoyo que haga que no todo dependa de ti. 2. Registra tu progreso. Para sobrevivir, es esencial mantener buenos registros contables. Tú necesitas establecer algún tipo de sistema de contabilidad y mantenimiento de estadísticas. La contabilidad se suele referir al dinero, pero en Nehemías 7 vemos que él está llevando una estadística de la gente. Las personas son más importantes que el dinero. Nuestros registros sobre la gente que hay en nuestro negocio o ministerio deben ser por lo menos tan buenos como nuestra contabilidad económica y tal vez mejores. Registra tu progreso. Mantén el rastro de tu gente. Nehemías hizo un censo. No era solo para ver cuántas personas había allí, sino también para ver quiénes eran. El capítulo 7 es el más largo del libro porque es una lista de descendencias y genealogías. A la mayoría de nosotros nos parece que es aburrido leer esas listas y nos las salteamos. Sin embargo, fue Dios quien las puso allí. ¿Por qué le importaba aquello? De hecho, hay 3 listas de nombres en el libro de Nehemías, en los capítulos 7, 11 y 12. 3 listas completas de gente. Sus nombres no tienen gran importancia para ti o para mí,
pero sí la tuvieron para Nehemías. Para él, la gente era importante y tienen que haber significado mucho para Dios. De lo contrario, sus nombres no estarían en la Biblia. Para Dios, la gente es importante. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia. Y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito: Nehemías está comenzando un programa de repoblación. Ha construido los muros que rodean a la ciudad, ha puesto en su lugar las puertas. Ahora se da cuenta de algo: vive muy poca gente en la ciudad. Mientras los muros estaban destruidos, la ciudad no era un lugar seguro para vivir, así que la gente se había trasladado a los campos. Nehemías comprendió la necesidad de atraer nuevamente personas a la ciudad para fortificarla internamente. Si la ciudad de Dios necesitaba protección, él necesitaba personas que vivieran allí para cuidarla. Por eso dijo: voy a hacer un censo para averiguar cuántos somos y quiénes somos. Después vamos a hacer que un cierto número, tal vez el 10%, se vuelva a trasladar a la ciudad. Comprendía la necesidad de reforzar las estructuras internas. Esa es la segunda cosa que necesitas hacer en el proceso de consolidación. Para que Jerusalén saliera adelante, necesitaba tener gente suficiente en los lugares correctos a fin de ser fuerte. Lo que Nehemías estaba haciendo se parecía mucho a un programa de renovación urbana. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Nehemías sabía que era Dios quien lo había inspirado a contar a toda aquella gente. Veamos lo que dice la palabra: mi Dios puso en mi corazón el deseo. El verdadero líder se mantiene en sintonía con Dios. Fue Dios quien le indicó que hiciera lo que estaba haciendo. Si Nehemías no hubiera permanecido cerca de Dios y con la costumbre de hablar con Él, no habría sabido lo que tenía que hacer. Ahora sabía que era Dios quien lo había inspirado a mantener buenos registros. La contabilidad es un ministerio espiritual. Todo lo que tenga que ver con la obra de Dios es un ministerio espiritual. Desde el versículo 7 hasta el 69, tenemos el recuento del pueblo. Hace una lista de los líderes, divide a la gente por familias y por ciudades, pone en la lista también a los líderes religiosos y a los sacerdotes, a los levitas y cantores, a los criados del templo, a los descendientes de Salomón, e incluso a aquellos cuya sangre no era 100% judía. Después de la gente, hace una lista de las propiedades, el ganado y otros bienes. Nehemías lo contabiliza todo. Al final tenemos el gran total: 49.942 personas. Nehemías era responsable por una ciudad de cerca de 50.000 personas. ¿Por qué quiso Dios poner en la Biblia todos esos nombres? No solo se mencionan aquí, sino que la misma lista aparece de la misma forma en Esdras 2. Está claro que la editorial de Dios no se preocupaba por contar las palabras. ¿Por qué quiso Dios que todos esos nombres estuvieran en 2 lugares de la Biblia? Parece una pérdida de espacio. Yo creo que lo hizo por 2 razones. Primera, en el año 586 a.C., el rey Zorobabel permitió que regresara a Jerusalén el primer grupo de judíos llevados al cautiverio de Babilonia. Estas personas, las mencionadas por Esdras y Nehemías, estaban en ese primer grupo. Después de 70 años se habían acomodado en Persia, aunque no fuera su tierra. Regresar significaba para ellos dar un paso de fe. Eran el pueblo de Dios. Su decisión fue difícil, pero querían volver a su tierra, donde podrían adorar al Señor. Segunda, aquellos eran los que habían reconstruido los muros. Sus nombres quedaron escritos para la posteridad como reconocimiento a lo que habían hecho. Dios recuerda y reconoce todos los pasos de fe que damos. Esas listas son como un pequeño salón de la fama de Dios. Miles de años más tarde, conocemos los nombres de los que reconstruyeron los muros. Sabemos que tuvieron fe suficiente para marcharse de Persia, regresar a su tierra y tratar de reconstruir el templo. Dios recuerda y reconoce todos los pasos de fe que nosotros damos. A Él le pareció que aquella gente era lo suficientemente importante para ponerla en la Biblia. Me pregunto si mi nombre estará en la lista de honor de Dios. Es una buena pregunta.
Si Dios hiciera una lista de las personas que están cumpliendo su voluntad, ¿entraría yo en ella? ¿Entrarías tú? ¿Qué evidencias de fe existen en mi vida y en la tuya? ¿Piensa Dios que yo estoy haciendo lo que Él quiere que haga? ¿Lo piensa acerca de ti? La segunda tarea del administrador consiste en llevar un buen registro. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Dios les está hablando a los pastores, a los líderes. Necesitamos conocer a nuestras ovejas. En Juan 10 Jesús dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Toda buena organización sabe quién pertenece a ella. Aún en una iglesia tan grande como la que pastoreo, tenemos formas de mantenernos en contacto con nuestra gente. Usamos bases de datos en las computadoras, tarjetas que la gente llena en las reuniones de fin de semana y otras herramientas con el fin de seguirles el rastro a las personas que consideran que esta es su iglesia. Todas las semanas recibimos centenares de peticiones de oración, comentarios, citas, ideas y otras peticiones. Yo leo cuantas puedo y el resto las delego a otros miembros del cuerpo administrativo. De inmediato, tenemos dentro del personal ciertas personas que comienzan a atender a las distintas necesidades de la gente. Algunos reciben una carta y otros una visita. Para mantenerme en contacto, utilizo una herramienta llamada el resumen del pastor. Contiene brevemente toda la información que ha llegado en la semana. Las peticiones de oración, después de quitarle los comentarios personales, van a todos los miembros del personal y todos ellos reciben un resumen del pastor. Esos informes regulares nos ayudan a conocer bien el estado de nuestro rebaño. Lo hacemos porque la Biblia nos indica que mantengamos una buena contabilidad de las ovejas. Saddleback es una iglesia muy grande, gracias a Dios, y tratamos de mantenernos en contacto con nuestra gente. En general, nuestro sistema funciona bien. Sí, hay gente a la que se le pierde la pista, pero estamos haciendo el esfuerzo. La Biblia habla del buen pastor que dejó las 99 ovejas para ir en busca de la que se había perdido. ¿Cómo supo que se había perdido? Porque las contó. Cuando el total arrojó que eran 99, se dio cuenta de que se había perdido una. Nosotros contamos no solo para saber quiénes están, sino para saber quiénes no están. En mi iglesia tenemos un dicho: contamos a la gente porque la gente cuenta. Los líderes necesitan reclutar buenas personas, delegar y extender el liderazgo para poder ser eficaces. El líder necesita mantener un buen registro y saber dónde se encuentran las personas en sus momentos de necesidad. Hay una tercera cosa que hizo Nehemías. Es algo que no le gusta a nadie, pero es una tarea del líder. Tercera, pide apoyo económico. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata, y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Alguien tenía que pedir el dinero necesario para que la obra de Dios siguiera adelante. Nehemías comenzó una campaña de recaudación de fondos a fin de conseguir el dinero para restaurar el templo. Observa el orden en que fueron contribuyendo. Primero contribuyeron los líderes. Ellos eran los que tenían que dar el ejemplo. El gobernador llegó incluso a decir cuánto estaba dando él. Si Nehemías lo hiciera hoy, diríamos que estaba fanfarroneando, pero lo cierto es que estaba tratando de ser modelo de una conducta piadosa. Estaba dando el ejemplo. Él fue el que más dio, fue el que más sacrificó. Segundo, las cabezas de familia también contribuyeron con su regalo. Si sumamos todo lo que se dio, llegaría a más de $5 millones en dinero de hoy. Tercero, todos los demás dieron lo que tenían. Señor, ayúdanos a aprender que no basta con triunfar, hay que asirse del premio. Ayúdanos a aprender a ser tanto catalizadores como consolidadores. Gracias por el ejemplo de Nehemías. Sabemos que no todo el mundo puede tener habilidades en ambos aspectos, pero te damos las gracias porque tenemos una imagen, un modelo a seguir. Queremos ser unos líderes que tú puedas usar para cambiar el mundo. Ayúdanos a aprender a hacer con eficacia la transición entre papeles, reclutar personas capaces y responsables y confiarles el trabajo que nosotros no podemos hacer solos. Ayúdanos a aprender a dialogar. Por último, Señor, sabemos que la gente es mucho más importante que el dinero, las cosas o los proyectos. Ayúdanos a hallar formas creativas de saber quiénes son los nuestros. Ayúdanos a aprender a administrar a base de hacer recorridos,
y conocer a los miembros de nuestro equipo, a los miembros de nuestra iglesia y a nuestro personal. Como los que ayudaron a Nehemías a reconstruir los muros, todos somos importantes para ti. Señor, enséñanos por medio de tu palabra a crecer en el papel de liderazgo que nos has dado. Haznos como Nehemías, Señor. Haznos como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 10. Cómo los líderes mantienen sus éxitos. Aplicando los propósitos de Dios. Comunión. La gente necesita reconocimiento. Esa es una de las razones por las cuales en el cuerpo de Cristo encontramos reconocimiento y apoyo entre los miembros. Como líder, ¿conoces a todos en tu grupo, iglesia u organización? ¿Cómo te sientes al ser saludado por alguien quien respetas? ¿Cómo te hace sentir el que esa persona se tome tiempo para ti? ¿Qué puedes hacer para ser esa clase de líder? La clase de persona que todos quieren que les salude. Discipulado. ¿Alguna vez has obtenido grandes ganancias espirituales que luego has perdido por descuido? Todo cristiano, aún los pastores, son susceptibles a ello. Esto no significa que has dejado de amar a Dios, pero sí que temporalmente te olvidaste de Él. ¿Cómo puedes evitar que raíces de negligencia crezcan en tu jardín espiritual? ¿Has creado un plan regular y consistente de crecimiento de tu vida cristiana? ¿Lo estás siguiendo? Haz todo esfuerzo posible para tener un tiempo con Dios diariamente. Apégate a Él. Los rituales son importantes para alcanzar consistencia, pero siempre busca maneras frescas de acercarte a Dios, evitando así el estancamiento espiritual. Ten cuidado de no perder lo que ya has ganado. Ministerio. Como líder, puedes estar involucrado en un gran número de proyectos valiosos, pero tu verdadero ministerio es con tu equipo. Dios te pide que les enseñes a liderar como tú lideras. Para ver tu negocio, ministerio, iglesia o evento crecer, necesitas invertir en gente de fe. Debes transmitirle lo que tú conoces. ¿Estás haciendo esto? ¿Invertirás tu conocimiento, tiempo y confianza en aquellos que siguen tus huellas? ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Puedes ofrecer seminarios, clases, tutorías? Todas ellas son maneras duraderas de ministrar. Evangelismo. Para alcanzar a la gente con las buenas nuevas de Cristo, debemos entender en dónde está su necesidad. Un ejemplo de cuán beneficioso es categorizar a la gente está en Nehemías capítulo 7, versículos del 6 al 69. Como líder, ¿cómo puedes descubrir las necesidades de tu comunidad? ¿Dónde quiere Dios que encuentres esas necesidades? ¿Cómo puede ayudarnos a ese descubrimiento? Adoración. Cuando adoramos a Dios, le expresamos nuestra gratitud. ¿Cómo nuestro compromiso de mantener el éxito alcanzando es una forma de agradecer al Señor? Ahora que reconoces la importancia de esta faceta de liderazgo, ¿qué puedes hacer para honrar al Señor a través de tu negocio, ministerio o de tu vida personal? Muestra tu gratitud al Señor. Puntos de reflexión. Hemos leído los capítulos del 1 al 7 en el libro de Nehemías. Sabemos ahora de qué está hecho un líder, de cómo debe un líder orar, cómo debe planificar, motivar a otros, manejar la oposición, organizar proyectos, resolver problemas, vencer la tentación. Sabemos los secretos de los super ejecutores y además cómo mantener ese éxito una vez que lo hemos alcanzado. Ahora que tenemos todos los ingredientes, ¿cómo los mezclamos para ser un gran líder? En eso consiste nuestro siguiente capítulo.